Yo creo que nada es casualidad y cuando uno programa, está ocupando un lugar que no le corresponde, en lo espiritual, en las reuniones, porque lo que yo voy a hablar es algo que continuaríamos con cánticos y alabanza. Como principio, nosotros estamos trabajando en Corrientes, pertenecemos a unas subdivisiones de lugares de trabajo y estamos en la región 6, es Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco. Son 4 provincias con las cuales se trabaja, se hacen reuniones especiales. A mí me toca recorrer toda la provincia de Corrientes, visitando lugares donde adoran al Señor. Y el tema de este año es alza tu voz. Alza tu voz. Ahora, cuando uno dice alza tu voz, creemos que es gritar, ¿cierto? También puede ser, bueno, voy a salir a una esquina y voy a gritar que Cristo salva y sana, o en una oración, o muchas maneras donde uno puede decir que alzo mi voz. Pero yo podía tomar referencias de distintas mujeres, pero tomé de 2 personas. En el libro de Hechos, capítulo 16, hay una historia real donde Pablo y Silas entraron a la ciudad y empezaron a alzar su voz hablando de este Dios poderoso, de Cristo resucitado, del Espíritu Santo que cambiaba las vidas, que hacía milagros, maravillas. Y en una de esas recorridas por las calles, detrás de él apareció una muchacha. Esa muchacha que no decía mentiras, decía verdades. Estos son los hijos del gran Dios y todo eso. Declaraba verdades. Pero no era del reino, por así decirlo. Era de las tinieblas, pero conocía. Y salía lo que el mismo diablo ponía en su boca, como diciendo, si ella lo sabe, la podemos seguir a ella. Yo siempre me hago una historia, la película, diríamos, al ver todo lo que aconteció acá. Aprendemos de Pablo y Silas que Pablo no dudó en decir quién era ella y no le tuvo temor al que hablaba por la boca de ella. Entonces, reprendió y ese cuerpo quedó vacío, sin dueño. Pero los dueños de la chica esta, yo le estoy haciendo la historia, los dueños de esta chica perdieron sus ganancias, ¿no? Como en todo lugar, cuando se practica lo malo, siempre hay un recoveco donde se quita algo. Y esta gente se sintieron mal y no sabemos si eran ricos, eran pobres, a qué pertenecían. Pero sabemos que Pablo y Silas fueron a parar a la cárcel. Y no solamente que los pusieron preso, con esposa, no. Primero fueron azotados, golpeados, maltratados, se burlaron, lo metieron en los cepos, estuvieron allí. Ahora, si miramos esa situación, más de uno alguna vez estuvo así, en una circunstancia, por decir la verdad, maltratado, golpeado, despreciado. Pero lo que yo quiero llegar ahora es en el versículo 25 del capítulo 16, que dice de esta manera: pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Oraban y cantaban, golpeados, ensangrentados, presos.
Se encontraban en una celda incómoda, maloliente, porque habría humedad. No podrían dormir porque le dolía todo el cuerpo, ¿no? Se sentían lastimados, defraudados, les hacía difícil respirar y también se sentirían, ¿no? Como diciendo, ¿por qué a mí? ¿No? Porque a veces a nosotros nos pasa, ¿por qué a mí todas las pruebas y aquel no tiene nada y vive tan tranquilo? No lo sabemos, a veces no lo contamos, no lo decimos, ¿no es cierto? No pudieron descansar y la pregunta, ¿cuál era? ¿Lograrían amanecer a como estaban ellos allí colocados, puestos, y los otros presos ahí esperando? Y creería yo que se burlarían, se reirían de ellos y aún le dirían, viste, por hablar de ese Cristo que donde no lo vemos, se fue, desapareció. ¿Y cuántos de esos que estaban ahí adentro también pudieron haber recibido milagros de parte del Señor Jesús? Pero lo que yo aprendo en esto es que no hubo desesperación. No meditaron en la injusticia hecha sobre ellos. Más bien, la fe llenó su corazón. Cuando Pablo y Silas levantaron sus voces, no lo hicieron con quejas, ni en una oración que caigan los muros, ni que se rompan las cadenas, nada, nada, nada. Ellos alzaron su voz en alabanza, porque dice que oraron y cantaron. Es lo más difícil que puede suceder cuando uno está pasando una prueba, una aflicción, un dolor, que nos encontramos solos, que parece que a nadie le interesa nuestra vida, o que tenemos un dolor y nadie nos pregunta cómo amaneciste, ¿no? Porque hay cosas que uno vive, que uno pasa, y que le gustaría, ¿no? Dice, ¿cómo amaneciste? ¿Te pasó el dolor? Nada, ellos estaban solos. Y nos enseña que, aunque estemos solos, y en medio de la tribulación más fea que pueda haber, el único que va a escuchar nuestras voces es Jesús. El único que puede traer la solución al problema, al dolor que podamos tener, es Jesús. Dice que cuando ellos comenzaron a cantar, si ustedes leen versículo 26, dice que se sacudió la cárcel, las paredes, la tierra. Recién cantábamos. Por eso digo, no estaba organizado. Vos no me preguntaste qué iba a hablar ni nada. Pero Dios sabe, y cuando uno se deja guiar, es libre de todo tormento, ¿no? Y dice que se sacudió y ellos fueron libres. Y no solamente ellos, sino que también todos los presos. Ahí es cuando uno también tiene que aprender a que, ya que yo soy libre, que yo entendí que Cristo me salvó, que Cristo me anotó mi nombre en el libro de la vida, que Él dio su vida para que yo tenga libertad y camine en esta tierra como en el cielo. No debo ser egoísta, sino que debo hablar a otros y traer la libertad a otros. Ellos cuando se rompieron los muros y lo que le tenían preso, también aquellos que estaban acompañándolo fueron libres. Lo más importante, que sí fueron libres de las cadenas que lo ataban, sino que pudieron llevar a los pies de Cristo al carcelero. Y no solamente al carcelero, sino a su familia. Y a veces miramos a la persona y decimos, no, que sirve, no sirve. Pero hay alguien atrás. Y atrás de cada uno de nosotros hay mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es alabar a Dios. Tenemos pruebas, tenemos lucha, nos encontramos solos, nos ignoran, algunos nos quieren, otros no. Pero lo que yo debo hacer es alabar a Dios por lo que Él hizo por mí, lo que Él sigue haciendo por mí, y mirar que hay muchos más
necesitados como nosotros. Nosotros conocimos al Señor en el año 1956. Estábamos en la miseria, mis padres, no teníamos casa. La casa que teníamos nos la dieron, nos la prestaron. Mis padres trabajaban y mi abuela llegó con el mensaje de salvación. Vieron todo, decimos, sí, vamos a ir, sí, ay, qué bueno, qué sé yo, pero nunca llegamos. Pero mi mamá se enfermó muy, muy mal en aquel entonces de los pulmones y estuvo a punto de morir. Entonces un tío que vivía con nosotros trabajaba con un hermano en la fe y este señor le habló mucho y entonces mi tío trajo la palabra. Cuando trajo la palabra, mami primero se enojó, siendo tan necesitada, ella se enojó. Mi papá siempre fue indiferente, mi hermana tenía 5 años más que yo tenía entonces 12, ella tenía 17, es la que me terminó de criar. Y cuando nosotros vimos que va mi mamá, mi papá y unos tíos que tenía, yo que había caminado la hija, que era paralítica en una escuela dominical, vinieron y le pidieron permiso a mi papá para que a ver si este señor, Benigno López se llamaba, podía entrar a orar en casa. Y mi papá dijo, yo hice todo, era cierto, lo único que hizo, gracias a Dios y al cielo, es llevarlo, ir a un curandero. Nunca pisamos a un curandero, nada por el estilo. Pero había hecho todo lo posible para que mi mamá se sane. Dijo, sí, permito. Y mi mamá estaba acostada, yo me acuerdo, y apareció este señor a las 11 de la mañana y le habló de Jesús. No entendíamos nada. Mi hermana estaba cocinando, yo me paré en el dintel de la puerta y espié lo que sucedía ahí. Mis tíos se pararon alrededor de la cama y este hombre se arrodilló y empezó a orar por mi mamá. Yo quiero recalcar algo. Mi mamá, enfrente de la cama de ella, tenía un cuadro, por lo menos de 50 por 50, si no era más grande, de la Virgen Santa Rita. Pero no se fijó en la Virgen, ni dijo, eso tienen que sacar, nada, nada. Él fue con el Cristo de la gloria, con el que libera, con el que sana. Nada exterior. Él fue a llevar lo que él tenía. Oró una oración muy cortita, y yo siempre me río y me reía con mi hermana acerca de que él dijo, el mundo es y será una porquería. Y hay una milonga. Bueno, y mi hermana en la cocina se la mandó a la milonga también. Y a mí ya me dolió, me molestó. Había algo dentro mío, ¿no? Y después que oró, le dijo a mi mamá, bueno, dice, ahora usted se va a tener que levantar porque el Señor obró. Y mi mamá dijo, no, yo hace muchos meses que no me levanto, no puedo caminar. Dijo, no, usted se va a levantar, se tiene que levantar. Se retiró Benigno y se puso de pie mi mamá. En 15 minutos mi mamá fue sana. No se acostó hasta las 7 de la tarde, barrió, que eso no se puede hacer. Y de ahí en más no entendíamos nada del Evangelio, pero sí teníamos un corazón agradecido de lo que Dios había hecho. Y así sucesivamente. Después Benigno era quien me llevaba a mí a la escuela dominical, porque él siguió trabajando con nosotros, nos cuidó mucho y así es como nosotros conocimos al Señor. ¿Por qué les cuento? Porque al mes que nosotros estábamos en esa casa, que recibimos al Señor, la casa y quedamos a la deriva. Sin casa, sin nada, sin mueble, porque teníamos camas cuando moría alguien. Así era nuestra vida. Nos mudamos a otro barrio y en ese otro barrio fuimos a un casero muy viejo a vivir con esos mismos tíos.
La cuestión es que comenzamos a ir a asistir a las reuniones con nuestro pastor, que no fue Benigno, porque Benigno se quedó trabajando en el lugar de él, y fue un italiano que nos enseñó a vivir, a manejar el dinero, a progresar sanamente, tener un terreno, tener una casa, porque él decía que el buen cristiano debía progresar. No en riqueza, sino ser un buen testimonio, un buen testimonio. Entonces, mi mamá, mi papá compraron un terreno y así sucesivamente nosotros, cada una somos tres, éramos tres con Clara, tuvimos nuestra casa. Pero nosotros con mami y yo, nos enamoramos de este señor. Nuestro pastor nos daba alto así de tratado, y se salga lo predica. Y nosotros salíamos, hasta donde nos alcanzaban los tratados íbamos, y de ahí volvíamos. Y así fuimos creciendo. ¿Por qué? Porque Cristo nos desató de esa maldición de enfermedad, de esa maldición de pobreza, de esa maldición de orgullo, de esa maldición de que yo estoy bien así con mi religión, que yo estoy bien. Ninguno que está fuera de la voluntad de Dios, de los planes de Dios, puede estar bien. Porque llegado un momento, cuando Él venga a buscarnos, tenemos que estar seguros a dónde vamos. ¿Qué hicimos? Predicamos, y hasta el día de hoy yo puedo hacerlo, y doy gracias de poder estar hablando en este momento al Señor, ¿no? Ahora, el carcelero y la familia fueron salvos. ¿Qué aprendo? Que aunque el centurión estaba en una situación crítica y que estoy viviendo, parece a veces mi drama no tiene solución, porque a veces parece que no tiene solución. Yo le tendría que decir, yo tuve cáncer, estoy acá viva y sigo viva por muchos años más. Yo le digo a mis hijos, yo voy a vivir 120 años. Y ahí mi hijo más chico dijo, ay, mami, no te aguantamos ahora. Pero bueno, vamos a seguir viviendo. ¿Y qué es? Pero ¿sabe qué? Mientras ustedes y yo dejemos al Señor que maneje nuestra vida, la sinfonía de nuestra vida, veremos sacudirse los cimientos de nuestras propias presiones. Cuando Él toma la dirección, te estoy diciendo que tenemos opresiones, que tenemos pruebas, pero si Él toma la dirección, se van a sacudir, se van a romper, y entonces levantaremos ahí la voz anunciando que en Cristo tenemos victoria. Pero hay algo, no renegar cuando estamos pasando por pruebas, saber vivir la situación y que Él sea el centro de nuestras vidas. Hablábamos hoy con Teli acerca de que yo no figuro, yo siempre estoy atrás, siempre estoy atrás. Pero Él me levanta y Él me lleva. Y es fácil con conocimiento que no lo tengo, porque si yo tengo que contar es que no terminé la primaria, no tengo estudio, solamente he estudiado acerca de la Biblia en talleres, no fui a un instituto, pero me vale la experiencia de haberlo conocido y de escuchar su voz. Yo lo escucho, Él me habla. Y si estoy aquí es porque Él quiso que yo esté, para decirle que fuera de Él no hay otra cosa. Y que no importa quién te ate, quién te maldiga, poderosa es la palabra en nosotros para atar y desatarnos, caminar de victoria en victoria y amar a nuestro prójimo y decirle que Cristo le ama y que Él tiene la solución para su vida. Dios les bendiga
ricamente y sigamos adorando a este Dios de amor y misericordia. Amén.